Así que le pido que esté en pie como un acto de reverencia a la lectura de la santa palabra de Dios, que dice de la siguiente manera: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, esta es una palabra, hermano, que fue dada más o menos unos 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo se habla sobre el suceso que narra esta porción de la Biblia. El capítulo 37 del libro de Ezequiel es un capítulo que muestra una verdadera fotografía de lo que sucederá con el pueblo de Israel. Y cuando se plantea esta realidad, por supuesto que no hay ni un atisbo de lo que va a suceder con Israel, con su pueblo. Y nosotros encontramos, hermanos, una cantidad enorme de circunstancias que de alguna manera nos hace ver cómo esta nación, que es el pueblo del Señor, el pueblo descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, hoy día cumple estas profecías. Hay tantas cosas que a nosotros a veces nos inquietan del futuro, de cómo se viene lo que va a suceder. Y sin embargo, el reloj de Dios, hermanos, siempre está asociado al desarrollo del pueblo de Israel. Y de alguna manera, este es un pueblo tan particular. Dios ha usado a la nación de Israel para bendecir a la humanidad. Gran cantidad de la tecnología que existe actualmente en el mundo nace del cerebro de Israel, nace de esa tierra. Los países como el nuestro, que tienen grandes desiertos, el riego por goteo viene de Israel. La memoria USB que usted usa para transformar información viene de Israel. Las cápsulas para hacer análisis de endoscopía salieron de Israel. El control de la energía solar para generar energía viene de Israel. Los sensores que salvan la vida de los niños por muerte súbita fueron inventados en Israel. El primer cerebro de un PC, gracias a eso trabaja nuestro hermano Samuel aquí, si no, no tendría pega, porque como él es informático, pero el primer PC que se hizo en Israel. Aparte de eso, hermano, robots quirúrgicos, avances tecnológicos, las grandes industrias de la tecnología moderna, todas nacieron de Israel. Entonces uno dice, qué gran bendición ha sido Israel para la humanidad, qué gran cultura. Y nosotros que conocemos la Biblia, sabemos que muchas de las falsedades que se dicen por los medios de comunicación no tienen nada que ver con la realidad. Israel llegó a la tierra de Canaán más o menos en el año 1300, 1400 antes de Cristo. Desde ese tiempo esa tierra es de Israel. ¿Por qué podemos tener la certeza de que es de Israel? ¿Sabe por qué? Porque Dios se la dio. Dijo, yo te voy a sacar de Egipto, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y nosotros como cristianos creemos 100% que es la tierra del pueblo del Señor, porque es una promesa del Señor. Y Dios lo llevó ahí, y ahí fructificaron todos los grandes personajes que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Albert Einstein, judío. Harrison Ford, judío. Natalie Portman, aquí vamos a hacer la propaganda de la Guerra de la Galaxia, judía, por supuesto, hermosa judía.
Carl Sagan, uno de los astrónomos más importantes del siglo XX, un hombre espectacular, judío. Niels Bohr, el creador del primer modelo atómico, modelo de Bohr, que estudian todos los alumnos en la universidad, judío. Wernher von Braun, que fue el que inventó los cohetes y que permitió que el hombre fuera a la luna, ese hombre también era judío. Jerry Lewis, no sé si alguien conoce al señor Jerry Lewis, judío. Steven Spielberg, ¿qué quiere que le diga? Judío. Golda Meir, una de las mujeres más importantes de la historia de la humanidad, judía. En una oportunidad le preguntaron a Golda Meir: Golda, tantos años que los árabes se enfrentan con ustedes, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué no se para la guerra? ¿Cuándo va a llegar el día que se pongan de acuerdo, se den la mano, dejen de morir niños por ambos lados? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta mujer? Hasta el día de hoy se reconoce como la respuesta más asertiva. Dijo: la guerra se va a acabar cuando los árabes amen más a sus hijos que lo que nos odian a nosotros. Ahí se va a acabar la guerra. Cuando dejen de sacrificar la vida de sus hijos. Y esa verdad, dicha por esta mujer, es tan válida en nuestro tiempo, hermano. Es tan válida, porque en realidad uno resulta atroz lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Resulta atroz tantas mujeres, niños y ancianos que mueren. Pero ¿sabe por qué sigue esa guerra? Por un solo motivo. Porque los extremistas que mantienen el control de la Franja de Gaza siguen atacando a Israel. Usted sabe que a Israel le caen cohetes todos los días. Todos los días le caen cohetes. ¿Y sabe usted que todavía algunas de las personas que fueron, aparte de los miles que murieron cuando entraron los extremistas de Hamas y mataron un montón de niños, ancianos, los quemaron vivos, no se puede mencionar en este lugar las cosas que hicieron esos extremistas? Se llevaron muchas personas y las tienen todavía dentro de sus lugares donde están en los túneles. No los quieren devolver. No los quieren devolver. Y Israel dice dos cosas: pero si la guerra se termina mañana, si ustedes nos devuelven nuestra gente y dejan de lanzar misiles contra Israel, se acaba de inmediato. Pero Hamas sigue lanzando misiles sobre población civil y no quiere devolver a los rehenes. Entonces se cumple lo que dijo Golda Meir. ¿Cuándo se acaba la guerra? Cuando el mundo árabe ame más a sus hijos que lo que odian a Israel. Pero odian tanto a Israel, lo quieren sacar. ¿Y sabe por qué lo quieren sacar? Porque Dios les dio esa tierra. Y el enemigo siempre se va a oponer al plan de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel ha sido el pueblo más perseguido? Porque Dios les prometió y dijo: voy a hacer de ustedes una nación tan grande, que no se va a poder contar, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y todos los esfuerzos históricos por destruir al pueblo de Israel han acontecido precisamente por eso. Para todos los que somos un poco entusiastas de leer y de leer la historia especialmente, y ni siquiera es necesario ser tan experto en la historia, es solo ver algunas películas para darnos cuenta de la realidad innegable del sacrificio del pueblo de Israel durante la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos fueron asesinados. Las técnicas para asesinarlos pasaron por, primero, ametrallamientos, los ponían en francas grandes con sus hijos, con sus niños, los ancianos, hacían las excavaciones con tractores, luego metían a la gente y luego los ametrallaban. Después comenzaron a calcular y dijeron que un judío no valía una bala alemana, por lo tanto había que buscar una forma mejor. Y comenzaron a inventar otras formas para exterminar al pueblo judío. Ahí construyeron entonces algunos camiones, que eran como camiones de estos que transportan mercaderías que se refrigeran, con la única diferencia que estos camiones no eran refrigeradores. Lo que hacían era conectar el tubo de escape a la cámara donde llevaban las personas. Y llevaban esos camiones y viajaban a donde estaban las fosas comunes, y cuando llegaban allá, por supuesto, toda la gente había muerto. Sacaban los cadáveres y los lanzaban a las fosas comunes y luego se enterraban. Después dijeron que tampoco valía la pena el combustible, el petróleo que se gastaba en transportar los cadáveres, así que aquí había que buscar una solución final. Personajes mundialmente conocidos como Adolf Eichmann, que fue sacado de Argentina y fue juzgado en Israel. Ese personaje, con otros líderes alemanes, desarrollaron lo que se conoció como la solución final. ¿Cuál era la solución final? Grandes campos de concentración, donde habían cámaras de gas, yo creo como del tamaño de esta iglesia, donde habían unas duchas, y en esas duchas, por supuesto, no salía agua. Salía un gas
que en cuanto cerraban herméticamente eso, entonces caía no agua, salía un gas que mataba la multitud de personas. Luego todas esas personas eran pasadas a los hornos donde eran cremados permanentemente, y esta fábrica de muerte funcionó durante todo el periodo, entre el año 1939 y el 1945, y ahí murieron 6 millones de judíos. Entonces la gente llegaba en trenes a los campos de concentración y se separaban los que podían trabajar de los que no podían trabajar. Y hay muchos documentos, no son documentos fílmicos, son documentales filmados por los mismos nazis, donde con mucho cariño los oficiales nazis de la SS trataban a los niños con mucho amor. Le decían, ustedes van por acá, le decía. Y usted, ancianito, sí, usted también, ancianito, yo le ayudo a que camine por acá. Y llevaban a los ancianos, a las personas que tenían alguna discapacidad, a las personas que eran síndrome de Down. Todas esas personas eran separadas y llevadas a un lugar distinto para ser asesinados. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dijo, yo voy a hacer que ustedes crezcan y sean una gran nación. Y el enemigo quiere que mengüen, que desaparezcan y que sean eliminados. Esta lucha es permanente, hermanos. Por eso nosotros hoy día que recordamos lo que fue el nacimiento del Estado de Israel, un 14 de mayo de 1948. Para mí es fácil llevarle la cuenta, porque yo nací 10 años después, nací en el año 58, así que pueden sacar rápido los dedos ahí. En esa oportunidad entonces se cumplió esta profecía. ¿Quiénes formaron el Estado de Israel? En ese tiempo una organización que se llamaba la Haganá, era una organización paramilitar, arrendaba barcos y traía todos estos cuerpos con piel y hueso, los sacaba de Europa y los traía entonces a la tierra de Israel, que era la promesa del Señor. Acá llegaban y por supuesto la organización de Israel les daba una comida, les mostraba un fusil, muchos de ellos no tenían ninguna formación, y les enseñaban a disparar. Y con una comida y un fusil ellos fueron a pelear para defender su estado. Y 4 millones, 3 millones y tanto, 4 millones de espectros humanos defendieron su tierra contra 200 millones de árabes. Y esos 4 millones ganaron. ¿Cómo pueden ganar si eran hueso y piel, si eran los restos que salieron de los campos de concentración? ¿Cómo estos esparpajos humanos le pueden ganar a ejércitos súper bien adiestrados, con mucho armamento? ¿Sabe por qué? Porque el Señor había hecho una propuesta y había hecho una promesa. Y el Señor había dicho, como dice aquí en Ezequiel capítulo 37, pueblo mío, algún día yo los voy a sacar de sus sepulcros. Los voy a sacar de sus sepulcros. Y ustedes que son un pueblo muerto, un pueblo que ya no tiene futuro, se van a convertir en una gran nación y van a ser un gran ejército. Entonces, hermano, cuando usted quiere ver profecías cumplidas, la mayor profecía cumplida es lo que acontece con el pueblo de Israel. Israel es el cumplimiento máximo de la profecía de la palabra. Aunque el enemigo trató de exterminarlos, mire, qué terrible la forma como se salvaron. ¿Sabe que todavía quedan algunos sobrevivientes en Israel de la Shoah? Todavía quedan algunos. ¿Esos quiénes son? Son esos pequeñitos de 6, 17 años que todavía tienen sus brazos marcados con los números que le ponía la SS para identificarlo como presos de los campos de concentración. Esos niños todavía existen, son ancianos. Tienen hijos, tienen nietos, pero todavía viven en Israel. Y ellos son testigos de esto que algunos dicen que nunca existió. Hay gente que quiere negar el genocidio del pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros miramos la palabra de Dios y encontramos esta expresión. Algún día los voy a sacar de sus sepulcros y algún día los levantaré como una gran nación. Capítulo 37, versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Siguiente versículo, versículo 10. Y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos. ¿En quién? En estos cadáveres que estaban. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Tenía intención de traerles un mapa de cómo se ve el Medio Oriente cuando observamos el tamaño del Estado de Israel
con respecto al tamaño de todos los países árabes que lo rodean. Pero no les exagero si le digo que el Estado de Israel corresponde a esta superficie, y los países árabes son el resto de esta iglesia. Y de esta superficie quieren echarlos. Esta superficie se la quieren quitar. El único problema que tienen es que esta superficie no se la dio el hombre, se la dio el Señor a Israel. Dios les dio su tierra. Y aquí llegaron estos niños que ahora son ancianos, son abuelos. Y es impresionante porque ellos han visto el cumplimiento de esta profecía. Hace 2 años atrás, en las Naciones Unidas, Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, citó esta porción frente a todas las naciones que estaban presentes. Y él hizo un discurso y dijo: esta profecía de Ezequiel hoy está cumplida. Israel ya nunca más es un pueblo debilucho, nunca más un montón de huesos que están metidos en algunos lugares donde eran como verdaderas ratas metidas dentro de estas chozas donde estaban, lleno de piojos, de tuberculosis, desnutrido. Había gente tan desnutrida que cuando se abrieron los campos de concentración no se podían mantener en pie, porque eran hueso y piel. Esos son los que ahora son una nación enorme. Esos son ahora los que se han puesto en pie. Esos son los que producen salud, producen tecnología, producen máquinas para hacer en medicina. Esos son los judíos que hoy día están poblando esa nación que el Señor les dio. Y nosotros podemos ver esta profecía cumplida. La profecía de un pueblo que se puso en pie, un pueblo que recibió espíritu de vida, un gran ejército que ahora nadie puede derrotar. Dice la Biblia que este ejército iba a estar en pie y iba a ser un ejército portentoso. Versículo 12. Quiero que pongamos ese versículo. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Cuando se inicia el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo del partido nazi dijo que iban a establecer un imperio que iba a durar 1000 años. Eso fue lo que dijo. Un imperio para destruir al mundo judío de todas partes. 1000 años. ¿Cuánto duró? Duró 6. Entonces alguien puede decir: qué casualidad, duró 6. ¿Sabe lo que es 6 en lo que significa la numeración judía? Es el número de la imperfección. Porque el Espíritu de Jehová dice que 7 espíritus tiene Jehová. El 7 representa al Señor. Y cuando se habla del número de la bestia es 6, 6, 6, 3 veces 6. ¿Cuánto duró el imperio de los 1000 años? Solo 6 años. ¿Y sabe por qué es significativo este cumpleaños de Israel? Porque este año Israel cumple 77 años. Doble vez 7, 77 años de un pueblo destinado a ser destruido y que el Señor ha sustentado. Entonces, si usted mira a Israel, hermano, no tiene nada que ver con el apoyo norteamericano. Si Estados Unidos se ha aprovechado de Israel. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que si alguien bendice a Israel, esa persona o ese ser, ese país será bendecido. El que te bendiga, lo bendeciré. Y al que te maldiga, lo maldeciré. Entonces yo he escuchado muchas cosas que uno de repente lee las noticias y dice: no, que Israel recibe tanta plata de los Estados Unidos. Yo le quiero decir una cosa, que la mayoría de los banqueros norteamericanos de Nueva York son judíos. Y ellos mandan plata para sustentar a Israel. Todos los meses mandan millones de dólares para que tengan lo necesario para vivir, para que tengan cómo defenderse, para que tengan cómo protegerse, porque Israel permanentemente está siendo atacado, no por un país, por 2, por 3. Hace poco estaba peleando como en 4 frentes al mismo tiempo. Y de los 4 frentes se defendía. Entonces, cuando uno mira un país tan pequeñito como esto, que se defiende contra todos ustedes, ¿por qué pasa eso, hermano? ¿Sabe por qué? Porque este país es el pueblo del Señor. Dios le ha dado promesas a Israel. Entonces su deber y mi deber es orar para que esto pare. Hay que orar para que los niños gazatíes no sigan muriendo. Y mientras jamás esté a cargo de la franja de Gaza, van a seguir disparando misiles contra Israel y van a seguir reteniéndolo a las personas que se llevaron. Y la guerra no se va a detener. ¿Qué pensaría ustedes si Argentina comienza a lanzarnos misiles y nosotros tenemos los F-16 y nadie hace nada, nadie responde nada? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Pero cómo no hacen nada? Nos están bombardeando nuestras ciudades. No es que estén atacando bases militares, están disparando indiscriminadamente contra la población civil. ¿Cuál es la ventaja?
que entre las cosas que ha desarrollado Israel tiene sistemas de defensa tan efectivos, una cosa que se llama cúpula de hierro, que cada vez que sale un misil contra Israel, hay sistemas de intercepción que defienden. No lo eliminan a todo, pero eliminan un 90 y tantos %. Hay un gran porcentaje entonces. ¿Sabe lo que veo yo en eso? Simplemente el cumplimiento de la promesa del Señor. Nosotros debemos orar por la paz de Israel. Tenemos que orar por la paz de Gaza. Tenemos que orar por la paz de Medio Oriente para que Israel viva en paz, tranquilo. Para que no siga muriendo gente. Para que no siga habiendo este genocidio que dicen que no es por culpa de Israel. ¿Conoce usted alguna nación que le avise a su enemigo y le dice: tiene que abandonar la cuadra que está ubicada en tal parte porque nosotros en 40 minutos vamos a bombardear eso? ¿Usted conoce algún ejército que haga eso? Que le diga: salgan de ahí. Eso ocurre permanentemente. La gente es advertida de los ataques donde hay lugares donde se lanzan misiles contra Israel para que se salgan de ese lugar. Y sin embargo, la gente de Hamas lo que hace, impide que los civiles se muevan. ¿Qué es lo que quieren ellos? Quieren muchos muertos. Quieren muchos niños muertos, porque eso es propaganda y eso destruye al Estado de Israel. Esa es la realidad, hermanos. Y nosotros debiéramos estar informados de eso. Entonces, cuando uno escucha incluso pastores evangélicos que hablan contra Israel, ¿dónde está entonces el concepto de obedecer la palabra? ¿Dónde está ese compromiso de creer la Biblia? La Biblia dice que si yo bendigo a Israel, Dios me va a bendecir. Y que si yo lo maldigo, voy a recibir maldición de parte del Señor. Entonces, usted intercede por Israel, nosotros debemos orar todo el tiempo por el pueblo del Señor. Así como ora por su familia, así como ora por Chile, así como ora por la autoridad, deberíamos orar para que la paz venga a Israel. Es algo tan anhelado en el pueblo de Israel vivir en paz. Es tan anhelado que hasta su saludo significa la paz. Shalom. Shalom. Lo más anhelado es tener paz. Es que nadie más muera. ¿Y sabe por qué no quieren que haya guerra? Porque en Israel el ejército es muy pequeñito. El ejército está constituido por toda la población. Allá no hay civiles. Entre los 18 y me parece los 48 años, todos son propiedad del ejército. Entonces, cuando los chiquillos están estudiando en la universidad, o cuando hay algún médico que está haciendo una operación, o cuando hay un ingeniero que está preparando nuevos proyectos de edificios y hay guerra, ¿sabe? Dejan todo abandonado para ir a defender su país. Eso pasa en Israel. En Israel el ejército es toda la nación. Todos los jóvenes son parte del ejército. ¿Quién va a querer que sus hijos vayan a morir? ¿Quién va a querer que sus hijos pierdan la vida en una nueva guerra? Israel no quiere eso. Sin embargo, esta profecía hoy día se está cumpliendo al pie de la letra. Cuando Jesús habla de señales del tiempo del fin, ustedes que son conocedores de la Biblia, hay una señal que es notable. El Señor dice: ¿quieren saber cuál es el tiempo del fin? Miren la higuera. Miren la higuera. Cuando vean que comienzan los brotes de la higuera, cuando miren que comienza a florecer, cuando comienza a echar brotes nuevos, cuando las hojitas están lindas, cuando se vea un árbol frondoso, pongan atención, porque ese es el tiempo de la venida del Señor. Proféticamente, ¿quién es la higuera? Israel es la higuera del Señor. Israel es la higuera. Y de hecho hay profecías que hablan, que dice que no pasará esa generación antes que el Señor venga. No pasará esa generación. Ese es un campanazo profético enorme, hermano. La generación del 48 ha pasado, quedan los últimos. Quedan los últimos. Pero todavía queda esa generación en Israel. Quedan ancianos con los brazos marcados, que eran los niños de ese tiempo. Pero es un aviso de lo que debiera suceder. Entonces, frente a esto, hermanos, ¿qué nosotros debiéramos tener? El concepto de este milagro que hace el Señor. Israel es un milagro de Dios, es una promesa cumplida. Israel, actualmente la existencia del Estado de Israel es el compromiso de Dios de que Dios iba a cumplir su palabra con Abraham, con Isaac, con Jacob. Le dijo: voy a hacer una nación grande con ustedes, incontable. Voy a estar al lado de ustedes. Entonces, una de las cosas que yo he escuchado es que tiene que ver con que cuando Israel hace tal o cual cosa, entonces Dios podría quitar su promesa. Mire, lo que yo conozco de Dios, hermano, que yo tengo un Dios formal. Cuando Dios te promete algo, Él no te retira la promesa. Él no te lanza un cheque con elástico así. O sea, te portáis bien, ¿no? ¿Sabe? Si de que nosotros nos portáramos bien dependieran las promesas de Dios, ninguno de nosotros tendría esperanza, hermano. ¿Sabe por qué usted y yo somos bendecidos? Porque Él se comprometió.
Él nos bendice, Él comprometió bendición para nosotros, no depende de nuestra fidelidad. Si tenemos bendiciones y Dios nos cuida, es por su misericordia. Entonces cuando el Señor le dice a Abraham, te voy a bendecir tu descendencia, ese es un cheque en blanco para Israel. Y ese cheque será firmado y confirmado por Dios. Dios siempre va a estar a favor del pueblo de Israel. Dios siempre va a cuidar de su pueblo. Dios siempre va a cuidar de los niños, de las familias, de los hogares israelíes, porque es una promesa que hizo el Señor. Y se cumple esta realidad. Esta nación que estaba destinada a desaparecer, este pueblo que estaba destinado a nunca más existir, sin embargo, de las cenizas, de cuando ya no había nada, el Señor los levantó. ¿Por qué tuvieron que volver a la tierra de Israel? No solo porque era una promesa del Señor, sino porque a pesar de las lindas películas que usted ha visto sobre el compromiso de los países occidentales con Israel, mire, le quiero decir una cosa que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Se liberaron los campos de exterminio. Auschwitz, Birkenau, Treblinka y una decena, yo creo unos 50 campos de exterminio en Europa, todos fueron liberados. ¿Qué hacemos con los judíos? ¿Usted cree que los norteamericanos dijeron, tráigalos acá, tenemos espacios enormes en algunos estados donde hay? No. Alemania, que se sentía culpable, ¿podían quedarse ahí? En absoluto. Rusia en ese tiempo, la Unión Soviética, que también participó a favor de los aliados, ¿quería a los judíos? Tampoco, ¿saben? Nadie los quería. Nadie los quería. Entonces ellos se acordaron de la promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor? Yo les voy a dar una tierra a ustedes. Y ahí comenzaron ellos a volver a su tierra. A su tierra. ¿Desde cuándo que no estaban en su tierra? Porque algunos dicen, no, si en el año 56, en el año 60. La gente que dice eso es porque nunca ha leído la Biblia y porque nunca ha leído la historia. Israel llegó como en el año 1300 a.C. a ocupar todo ese sector de Medio Oriente. ¿Hasta cuándo estuvieron ahí en Israel, en lo que nosotros conocemos como Israel? Hasta el año 70 después de Cristo. En el año 70 vinieron los ejércitos romanos, bajo el mando de un general que se llamaba Tito, rodearon Jerusalén y se cumplió una de las profecías dadas por Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús va saliendo del templo y dice, de cierto digo que de esto no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo se cumplió esa promesa? Se cumplió en el año 70 después de Cristo. El templo fue destruido, los judíos salieron escapando y nunca más volvieron. Entonces, cuando la Biblia decía que el Señor lo iba a restaurar, cuando la Biblia decía, como decía Ezequiel, que iban a volver a ser una nación, que iban a volver a tener su tierra, que iban a volver a ser un ejército invencible, uno decía, pero ¿cómo? Ya no se cumplió la Biblia. Porque del año 70 después de Cristo hasta el año 1948, el pueblo de Israel estuvo esparcido por todo el mundo. Eso se llama la diáspora. ¿Cuándo se convierte en una nación? Cuando los ingleses que tenían el control de Medio Oriente se van. Ya no tienen más el control. Y ellos proponen una división de esa tierra en dos estados, un estado árabe y un estado judío. ¿Qué dijeron los israelíes? Estamos de acuerdo, démonos la mano. ¿Qué dijeron los árabes? Jamás. Nunca los vamos a reconocer, nunca los vamos a aceptar, solo queremos que desaparezcan. Y ahí se pusieron todos de acuerdo para eliminarlo. Esa fue la primera guerra, la guerra de independencia. Mire, después han habido 1, 2, 3, como 4 guerras. ¿Cómo es posible que un país tan pequeñito siempre gane? No es por su capacidad, no es por su habilidad, son demasiado pequeños, es por la misericordia de Dios. Entonces usted mire a Israel y vea un milagro del Señor. Este pueblo que está destinado a desaparecer, el Señor lo sostiene, la mano de Dios está sobre ellos. Y nosotros tenemos que tener claro este concepto, hermano. En un tiempo donde la propaganda a veces hace que nosotros no podamos entender hacia dónde va la situación, este es un cumplimiento profético. Cuando la Biblia habla en Ezequiel de este campo enorme de huesos secos que no tienen ni vida ni nada, y esos huesos se comienzan a juntar, y dice la Biblia que vienen sobre ellos los tendones y después viene la piel, pero son puros cadáveres que están tirados en el campo. Y ahí donde el Señor le dice al profeta, profetiza para que se conviertan en una gran nación.
¿Van a vivir estos cuerpos? Y el profeta dice, no sé, Señor, tú lo sabes. Profetiza, invoca al Espíritu para que venga sobre ellos. Aquí está la higuera, hermano, que está floreciendo. ¿Estamos nosotros conscientes de eso? ¿Estamos plasmando en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro trabajo diario, este concepto de reconocer que en Israel está la bendición del Señor? Israel ha cumplido tantas cosas extraordinarias. Recuerdo que mi suegro me contaba que cuando él estaba en el puerto de Haifa, en uno de los viajes de instrucción del buque Escuela Esmeralda, recibió órdenes de Chile que tenía que salir de las aguas jurisdiccionales de Israel, en el puerto de Haifa, año 67 parece. Y no sabían por qué, porque había un acuerdo para que el Esmeralda estuviera varios días ahí, sin embargo le ordenó salir. Bueno, lo que había pasado que el Estado de Israel le había avisado al Estado de Chile que iba a haber una situación de guerra y que no era conveniente que el buque Escuela Esmeralda porque podría sufrir algún daño. Salió el buque y ellos fueron testigos. Mi suegro fue testigo de una guerra donde Egipto, Siria y otros países atacaron a Israel simultáneamente. Israel en 6 días derrotó a todos sus enemigos. Eso, mire, hermano, ni siquiera en el guión de una película podría haber sido creíble. Si esto no hubiera sido verdad, uno hubiera dicho, oye, qué mala la película. No, está bien que digan que los judíos son buenos para pelear, pero como en 6 días van a derrotar a todos sus enemigos. No, se le pasó la mano al director, la lecera que filmó. Pero no fue película, hermano, fue una realidad. No fue una realidad. En 6 días Israel derrotó todos los frentes que tenía. Tomó todo el Sinaí, todo el desierto de Sinaí, casi el doble de lo que tenía como territorio, lo tomó y lo controló. ¿Y sabe lo que tengo que hacer? Cuando uno mire, no traje las cifras, pero en todas estas guerras, y es cosa para lo que le interesa la historia, hagamos cambio de prisionero. Perfecto. ¿Cuántos judíos presos hay? 32. ¿Cuántos egipcios? 25.000. Esa es la proporción. No estoy mintiendo. Siempre ha sido así. Y aunque sea por un judío, tenemos un judío preso. ¿Cuánto tiene usted? 328. Ok, le cambiamos los 328 por ese. Mándenlo de vuelta y nosotros le devolvemos eso. ¿Sabe por qué? Porque para Israel cada vida es tan valiosa que no quieren perder ninguna. Entonces de ahí nace este dicho que es muy común dentro de la cultura israelí. Dice que el que salva una vida, salva el mundo. Para ellos una vida es tan valiosa como un mundo entero. Por eso los niños son tan valiosos, por eso hay que cuidarlos tanto. Usted sabe que cuando hay anuncios de que viene algún misil contra alguna ciudad israelí, hay lugares de protección. Nadie se preocupa si el hijo es tuyo o no. Todos los meten a los lugares de protección. Después se identificarán. Pero lo importante es que ningún niño muera, porque para ellos cada uno de sus ciudadanos son vitales. Ese es el Estado de Israel. Y cuando nosotros pensamos hoy día lo que Dios ha hecho, uno dice, Dios ha sido fiel, Dios ha sido misericordioso. Él dijo que los iba a bendecir y Él ha cumplido su palabra. Hermano, nuestro deber es orar para que esa guerra termine. Nuestro deber como hijo de Dios es pedir que nunca más mueran niños, porque en la guerra la gente, digamos, inocente es la que más sufre. Porque hay gente con el corazón tan, digamos, entenebrecido por el mal, que lo único que pretenden es asesinar más gente. 14 de mayo de 1948, hace 77 años, se declaró el Estado de Israel. Ben-Gurión, el padre de la patria en Israel, cumplió una profecía que el Señor había dado 600 años antes. Frente a eso, entonces, nosotros tenemos que decir, Señor, ten misericordia, que se acabe la guerra, que no haya más niños que sufran, que no haya más bombas. Hay tanta cosa terrible que está aconteciendo. Lo que es claro, que no es la voluntad de Israel seguir con esta guerra. Es la voluntad de los enemigos de Israel que hasta el día de hoy quieren seguir destruyéndolo. Nuestro deber como iglesia es orar por Israel, orar por los palestinos, orar por los niños gazatíes, orar por toda la gente que está sufriendo. Ese es nuestro deber. Porque las vidas no tienen valores distintos. Cada vida humana es algo valiosísimo delante de Dios. Nosotros debemos tener un compromiso por la paz. Tenemos que tener un compromiso porque ya no siga sufriendo gente. Pero al mismo tiempo tenemos que ser gente informada.
Han salido los diarios que Israel está matando de hambre a los gazatíes. Yo sé que no tienen nadie necesidad de saber cómo funciona la economía de Gaza, pero Gaza es como, supongamos que fuera toda la comuna de Talcahuano, eso es Gaza, y el resto es Israel. Si allá llega 1 kilo de harina, llega por Israel. Si llega electricidad, llega por Israel. Si llega en remedio, llega por Israel. Si llega combustible, si llega cualquier cosa, todo pasa por Israel. Si Israel quisiera eliminar a los gazatíes, simplemente no les da nada y se mueren todos de hambre. Pero esa no es la actitud. La actitud es que pasen. De hecho, ¿quién es el que pide altos del fuego para hacer pasar la cantidad de 60, 70, 200 camiones con alimentos? Lo hace Israel, no lo hace jamás. Entonces usted no se deje convencer por esta propaganda que está en contra del pueblo del Señor. Usted ore para que se acabe de una vez por todas la participación de grupos terroristas que solo quieren destruir al Estado de Israel y quieren permanecer con esta carnicería en Medio Oriente. Israel no es el agresor. Israel lo que está haciendo es defenderse. Quiere 2 cosas Israel: no nos lancen más misiles a nuestras poblaciones civiles y devuélvanos a nuestros hijos que ustedes los tienen. Eso es todo lo que quiere. Y nosotros tenemos que orar para que eso suceda. Cuando eso suceda, esta guerra se va a acabar. Esta guerra se va a acabar. Es nuestro deber orar, hermanos, por la paz en el mundo y particularmente por la paz de su pueblo. Y recuerde esto: cada vez que usted ore por Israel, que ore por el Medio Oriente, el Señor le va a bendecir. Porque al que te bendiga, lo bendeciré. Y al que te maldiga, yo lo maldeciré. Es nuestra oración que nos sigan niños muriendo. Es doloroso. Es doloroso. Y nosotros tenemos algo que hacer como iglesia: rogar para que eso termine. Ya no puede seguir así. Para que todos los remedios, los alimentos, la leche que llega, no se la siga robando jamás y poniéndola en el mercado negro. Mientras los niños están desnutridos, los niños gazatíes están muriendo de hambre. No porque no se manden los camiones, sino porque los grupos extremistas se roban esa comida y no se la dan a la población. Bien por China, ¿eh? Está dejando caer comida desde arriba con aviones, porque es la única forma que llegue a la población. Este mes que se recuerda el aniversario de la fundación del Estado de Israel, nuestro compromiso es orar por ellos, que Dios tenga misericordia y que, por supuesto, miremos con atención lo que dice la Biblia. Miren la higuera, miren sus hojas. Cuando ven que están verdecitas, como está ahora, el verano está cerca. El verano está cerca. ¿Usted está preparado para que el Señor venga? Nosotros podemos decir, como dice el libro de Apocalipsis, que la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Es una realidad que vivimos nosotros, hermanos. Israel es el cumplimiento profético más espectacular de la Biblia. Lo tenemos ahí. Y nosotros tenemos que mirar eso con responsabilidad, decir: Señor, que cada día estemos a cuentas contigo. Que no haya nada en mi corazón, Señor, porque si tú quisieras venir mañana o la otra semana, que yo esté ok contigo, que esté a cuentas contigo. Que no esté diciendo: hay cosas que yo no he resuelto, hay cosas que no estoy a cuentas con Dios, porque la señal está completa, está dada y está delante de nuestros ojos. Incline su rostro y tengamos un momento de oración.